Él está en medio nuestro. Él está acá. Él está acá. Él está acá. Amén. Chicos, les quiero resumir lo más posible este mensaje para ustedes. Y yo titulo este mensaje: los buscadores de su palabra. Dios habla y la Biblia nos enseña que lo que Dios habla no vuelve a Dios de nuevo si no cumplió el propósito para lo que fue enviada esa palabra, ¿sí o no? Entonces, si Dios dice que todo árbol de semilla del mismo fruto del que cayó, por ejemplo, vos abrís un tomate, la semilla la plantás y no va a salir naranja, sale tomate. Eso salió de una palabra que Dios soltó millones de años atrás. Entonces, la palabra es la que tiene poder. Y nosotros tenemos que aprender a ser buscadores de la palabra. Muchas veces nosotros queremos que la palabra venga. Ay, cuando la palabra del Señor venga a mí. Y entonces por ahí agarrás una de refilón y gloria a Dios, Dios te bendice, Dios te habla y le agarrás por ahí. Pero Dios habla de muchas maneras y en muchos lugares y en todo momento. El tema es, ¿dónde están los locos que van a buscar la palabra? Que van a ir detrás de la palabra. Van a buscar dónde Dios tiene algo para decirme. ¿Qué es lo que Dios tiene para hablarme? Amén. El camarógrafo gritó más fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La palabra, buscar la palabra. ¿Saben que una de las principales características de reunirnos o de juntarnos en un auditorio como este es también buscar una palabra? La palabra de Dios, y con esto arranco, la palabra de Dios siempre nos trae dirección, siempre. Entonces, fíjense, por ejemplo, en el caso de Moisés, por ejemplo. Moisés sube a un monte, empieza a buscar la palabra de Dios porque no sabía qué hacer. Entonces sube y dice: Señor, ¿qué vamos a hacer? Y Dios, cuando habla con Moisés, le da dirección. Le dice: tenés que hacer tal cosa. ¿Qué hace con Moisés? Le dicta las leyes en piedra. Le empieza, que Moisés las talló en piedra. Dios le empezó a dictar las leyes. Empezó a decirle: mira, tienen que hacer esto, tienen que hacer esto, tienen que ir para allá. Y siempre que Dios habla, da dirección, ¿sí o no? Dios le habla a Josué, le da dirección. Dios le habla a David, le da dirección. Dios le habla a Saúl, le da dirección. Siempre Dios, cuando habla, nos da una dirección. Entonces, un cristiano que no busca la palabra es un cristiano que no tiene ni idea a dónde ir. ¿Ustedes saben a dónde ir? Amén. La característica nuestra es buscar la palabra. ¿Dónde está Dios hablándome? ¿Dónde Dios tiene algo para decirme a mí? ¿Dónde está Dios para guiarme algo en este día? Y no es algo que solamente lo puedas recibir los domingos. Es algo que Dios te está hablando constantemente a través de un líder, un familiar, a través de una red social. Dios te está hablando a través de la Biblia. Dios te está hablando a través de un profeta. Dios nos habla alrededor constantemente. ¿Me entienden? Fíjense lo que dice en el libro de Joel capítulo 2 versículo 12, en la versión Palabra de Dios para Todos, una versión más actual. Me encanta cómo arranca, porque dice: el Señor llama a su pueblo. Vengan ahora. ¿Cuándo? Ahora. Y cambien su vida. Regresen a mí de todo corazón. Hay un llamado que Dios nos está haciendo. ¿Saben qué? Cuando somos buscadores de la palabra de Dios, vamos a estar siempre cerca de Dios. Cuando Dios se mueve por allá, nosotros entendemos cuando buscamos la palabra que Dios está allá, porque la palabra sale de Dios. Entonces cuando vos decís: ¿dónde me está hablando Dios? Dios me está hablando por este lado. Listo, ahí está Dios moviéndose. Entonces una de las características de buscar la palabra es estar cerca de Dios. Entonces Dios dice: llamo a mi pueblo que regresen a mí. Que quiere decir que su pueblo está por cualquier lado, que su pueblo no tiene ni idea dónde está ni a dónde ir. No le está hablando a los inconversos,
Dice, le llamo a mi pueblo, el Señor llama a su pueblo, vengan ahora y cambien su vida y regresen a mí de todo corazón. Háganlo con ayuno, con llanto, con lamentos. ¿Cómo se busca la palabra? Con ayuno, con esfuerzo, con llanto, con lamentos, con clamor. Y dice después, en lugar de rasgarse las vestiduras, porque en esa época la gente que estaba arrepentida de algo o cosas por el estilo, se rompía la ropa, se rasgaba las vestiduras. Hay un caso donde Moisés, por ejemplo, se siente muy mal con Dios y él se rasga las vestiduras y se postra delante de su presencia. Y acá Dios dice, mira, no hace falta que se rasguen las vestiduras, pero sí rásguense el corazón. ¿Qué quiere decir eso? Abrí tu corazón, abrite totalmente a lo que Dios que está queriendo hablarte. Y dice después, cambien su vida y vuelvan al Señor su Dios, compasivo y misericordioso. Dice que no se enoja con facilidad, fíjate. Porque hace una aclaración de que Él es compasivo y misericordioso. Porque el pueblo que no tiene ni idea dónde está, muchas veces, aunque sabe dónde Dios está, tiene miedo de ir a buscar la palabra. Porque la Biblia, ¿se acuerdan que hablamos hace 2 sábados atrás que la palabra de Dios es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino? ¿Se acuerdan? Entonces, donde hay luz se notan las manchas. Entonces muchos cristianos se sienten cómodos en la oscuridad. No, pero yo acá nomás tranqui, estoy bien, no sé ni dónde estoy, pero Dios está por ahí hablando, yo siento que Dios está, amén, gloria a Dios. Y están ahí, se sienten tranquilos en la oscuridad, en lo sencillo, y Dios está queriendo hablarte. Y vos, por cuestión de tener miedo a acercarte a Dios o acercarte a esa luz y que se te noten las manchas, Dios dice tranquilo, poneme el pasaje porfa. Dios te dice tranquilo, acércate al Señor, compasivo, misericordioso y que no se enoja con facilidad, que está lleno de un fiel amor y dispuesto a dar indulto. Versículo 14, porfa. Fíjense qué fuerte. ¿Quién sabe? Tal vez Dios reflexione y cambie su decisión de castigarlos y los bendiga con cereales, con vino, para que puedan ofrecerle ofrendas al Señor su Dios. Escucha, esto es como una alarma. Toquen trompeta en el monte de Sión, proclamen un ayuno y convoquen a su pueblo. Convoquen a su pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Reúnanse, júntense. Es importante el congregarnos. Y por eso los honro y los bendigo a ustedes que hicieron el esfuerzo de estar acá. Sé que no para todo fue fácil, no para todo fue cómodo. Tal vez alguno tuvo miedo, tuvo que pelear, no sé, o presionar de alguna manera algo para estar acá, pero estás acá y te bendigo por eso. Y a los que están conectados también, porque están recibiendo la palabra de Dios. Pero fíjense la importancia de juntarse. Dice, proclamen ayuno y convoquen al pueblo, júntense. Versículo 16. Reúnan al pueblo y que se purifique la asamblea. Reúnan los ancianos, niños, bebés, los recién casados, suspendan su luna de miel. A ver, Juli, ¿dónde? Escucha. ¿Qué quiere decir esto? Hay un aviso de Dios para nosotros. Ahora, ¿sabes qué me encanta destacar? Que el pasaje de Joel capítulo 2 está en un contexto donde Joel, miles de años antes de Jesús, estaba profetizando lo que iba a pasar en los últimos tiempos. Joel, si ustedes quieren leer después el inicio del capítulo 2, está hablando de la segunda venida de Cristo, está hablando de los últimos tiempos y dice serán así y el Espíritu Santo se va a mover. Más adelante dice el Espíritu Santo iba a descender sobre toda carne y es lo que hoy empezamos a ver a Dios sobre nosotros. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Levántenme la mano. Eso es porque estás viviendo la profecía de Joel. Antes no existía esto, que el Espíritu Santo esté con nosotros, ni Jesús, porque Jesús dijo, hoy yo, dice Jesús, estoy con ustedes, pero pronto estaré en ustedes, porque esa era la promesa del Espíritu Santo. Ahora, ¿a qué quiero llegar? Es un contexto de los últimos tiempos, de lo que Dios está haciendo. Y Dios dice, en este tiempo empiecen a tocar alarma, empiecen a hacerse notar, que el pueblo de Dios se note dónde está.
Dice, toquen alarma, toquen trompeta en el monte de Sión. El monte de Sión representa a su pueblo. Quiere decir que vos, donde vos estés, tenés que empezar a tocar trompeta. Tenés que empezar a anunciar que Cristo está viniendo y que vos y yo no podemos quedarnos callados. Vos y yo no podemos estar esperando con los brazos cruzados. Y acá viene lo segundo que te quiero decir. Cuando vos y yo somos buscadores de su palabra, nos volvemos portadores de su palabra. Y eso es lo que Dios está queriendo despertar en este tiempo. Adolescentes locos por Dios, que busquen su palabra para portar su palabra, para que donde se muevan estén anunciando lo que Dios está diciendo, lo que Dios está hablando a las iglesias, lo que Dios está tratando de decir. Que vos y yo lo podamos buscar en secreto y lo podamos hablar. ¿Cuántos se animan a tomar esa responsabilidad de decir, yo voy a ser portador de su palabra? Levántenme la mano. Fíjense, entonces Joel 2 empieza a hablar de esto. Clamen al Señor. Pero lo más loco de esto, y esto es lo que quiero llegar con vos hoy, es que nosotros muchas veces nos confundimos en que la palabra de Dios la tenemos solamente acá, sentados, un domingo. Acá Dios te va a hablar, vos venís y adorale a Dios, esta es su casa. Siempre va a haber palabra de Dios para vos en este lugar. Pero Dios no te habla solo los domingos, porque cuando llegaste el viernes ni te acordás lo que Dios te dijo. Dios te habla el domingo, Dios te habla el lunes a la mañana, Dios ya te está hablando el lunes a la tarde, ya preparó lo que está por hablarte el martes, porque Dios quiere guiarte. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nos conformamos con lo que escuchamos de Dios el domingo, el sábado. Y por eso les hablo esto y por eso Dios puso esto en mi corazón. Porque Dios quiere levantar en vos un buscador de su palabra. Un buscador que está constantemente atento a ver dónde Dios me está hablando. Y Dios está queriendo levantar en este tiempo una generación que busque y que diga, Señor, háblame, no me voy hasta que no me hables. Che, acompáñame a dar la célula de Mengano, dale, me voy, pero yo sé que Dios ahí me va a hablar a mí. Nada, pero ese es para nuevitos, Dios a mí me tiene que hablar. No importa qué versículo sea, Dios a mí tiene algo para decirme. Y entender que Dios a vos te está hablando. Una vez cuando estaba hablando con alguien que se mueve mucho en lo profético, le digo, yo quiero que Dios me hable también. Me acuerdo que le digo, chiquitito, 4 o 5 años por ahí. Y le digo a este hombre, ¿no es cierto? Profeta. Le digo, yo también quiero que Dios me hable a mí. ¿Cómo puedo hacer? Y él me dice, escúchame, Dios te está hablando todo el tiempo. Dios te está hablando. El problema, la diferencia no es que a mí me habla y a vos no. Es que yo aprendí en secreto a escuchar la voz de Dios. Siempre doy este ejemplo, pero supongamos que alguien de nosotros se cría toda su vida sin nunca haber visto a su padre. Y a los 30 años en la terminal, en el bardo de gente, aparece tu papá y te dice, fulano, ¿vos te vas a dar vuelta pensando que es tu papá? ¿Sí o no? 30 años, nunca en tu vida escuchaste la voz de tu papá. ¿Vos crees que te vas a dar vuelta y vas a decir, viejo, ¿cómo andás? Y le vas a dar un abrazo. No vas a tener ni idea quién es ese loco que está gritando ahí encima de mi nombre, qué vergüenza. Porque no conoces. Entonces, ¿cómo pretendés reconocer la voz de Dios entre tantos ruidos en tu cabeza si ni siquiera lo estás buscando en secreto para escuchar lo que Dios te está queriendo hablar? Cuando empezás a conocer la voz de Dios, vas a empezar a conocerla mirando una película. Así, güey, mira lo que Dios me habló mirando Kung Fu Panda. Nomás te digo, es impresionante, yo entiendo que Dios quiere que... Y vos decís, vaya, pará, vos estás re loco, pero es en serio. Y vos vas a estar, no sé, a la noche acostado así, por ahí van a ver que estás mirando, stalkeando el Facebook o el Instagram y te aparece por ahí un versículo, ¿viste? Que alguien publicó, si ustedes siguen a alguien cristiano por lo menos, por ahí cada tanto vos estás stalkeando las fotitos, por ahí hay un versículo con un fondo rosado, fucsia, ¿sí? ¿Viste? Y siempre que hacemos nosotros, va para arriba, más a menos que alguien justo necesite la palabra, casi nadie se pone a leer, a interpretar.
Pero muchas veces Dios ahora va a empezar a hablarte con ese pasaje que fulano de tal, que vos ni le conocés, que es el amigo del amigo del amigo de la prima del amigo, que es tu amigo en la escuela y que vos le seguís, no tenés ni idea ni cómo se llama, pero cuando estás stalkeando te aparece. Y decís, mirá lo que compartió este, wow, fíjate lo que dice este mensaje. Y vas a empezar a entender lo que Dios te habla hasta en un feed, hasta en una publicación de Facebook. Porque empezás a conocer su voz. Empezás a darte cuenta que Dios te está hablando todo el tiempo y que nada de lo que Dios diga a tu alrededor es casualidad. ¿Cuántas veces nos pasó con Maca que estamos orando por algo, una inquietud en nuestro corazón y bueno, el domingo a la mañana preparamos unos mates, escuchamos la prédica de acá, temprano, mate y escuchando la prédica ahí en el celu? Güey, justo lo que necesitábamos que Dios nos hable, qué tremendo. 10:30, 11 ponemos la prédica del culto del apóstol Maldonado. Ponemos ahí, re fanático, ¿viste? Pero ponemos unos mates, ahí ya empezamos a hacer fuego, los chores. Y cuando estamos ahí, domingo, 11 de la mañana, el apóstol Maldonado empieza a hablar justo lo que estábamos esperando de parte de Dios. Y voy a decir, güey, Señor, una emoción cargaste. Parece que, no sé, el apóstol Maldonado estaba tipo, tengo que predicar esto porque Cristian tiene que, como que está preparando así para mí, parece muchas veces. ¿Por qué? Porque nada de lo que Dios habla a nuestro alrededor es casualidad. También van a notar otra cosa, que muchas veces Dios habla y en muchos lugares del mundo se habla lo mismo. Se habla lo mismo. Yo a veces que me gusta mirar los otros ministerios también y recibir de todos lados, empecé a notar cómo muchas veces en Hillsong, allá en Australia, del otro lado del planeta, predican un mensaje de la fe. Acá el apóstol Maldonado en Miami, de la fe. El pastor Ledesma en Resistencia Chaco, de la fe. El fulano de tal, de la fe. Y vos decís, güey, como que Dios le habló a todos lo mismo. El mismo tema, la misma revelación. Y vos decís, ¿qué onda? Están todos comunicados, tienen un grupo de WhatsApp para mí. Y no, es simplemente que están escuchando a Dios y Dios está hablando. Y Dios quiere hablar a su pueblo. Y sabes que estamos en un tiempo donde Dios está llamando a su pueblo. Pero la diferencia, la Biblia no dice, el Señor está levantando a su pueblo. ¿Qué dice? Está llamando. Ahora, cuando a vos te llaman, todavía tenés la posibilidad de quedarte ahí tirado en la oscuridad o de venir a donde Dios está. Y yo sé que lo que hoy estamos haciendo y lo que hoy estoy hablando con vos es un llamado de Dios para vos. Es un llamado de Dios para vos a buscar su palabra, a buscar su dirección, a buscar su presencia. Les quiero mostrar un pasaje para cerrar que está en el libro de Marcos capítulo 2, versículo 12. Versículo 2 al 12, en el lenguaje actual. Después de varios días, dice, regresó al pueblo de Cafarnaúm. Apenas se supo que Jesús estaba en la casa y mucha gente fue a verlo. ¿Escuchá esta? Jesús vuelve a la ciudad, está en la casa, se está pegando un baño. Toc, 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 toc. ¿Quién es? Nosotros los fulanos de acá a la vuelta nos enteramos que viniste y queremos hablar con vos, tomar un té, un café, unos mates. Dale, ya me termino de bañar y salgo. Toc, 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 toc. Empezó a venir gente. Dice, se juntó mucha gente. Fue a verlo. Era tanta la gente que ya no cabía más nadie frente a la entrada. Fíjate qué lleno tenía que estar. Lleno, toda la entrada de la casa a reventar de gente. Pobre Jesús, se tuvo que haber barrido la vida después. Toda la tierra que habrá entrado. Nada que ver. Era tanta la gente que ya no cabía nadie más en la entrada. Entonces Jesús comenzó a tomar mates. Comenzó a convidarle una factura. ¿Qué hizo Jesús? Comenzó a anunciarles las buenas noticias. ¿Qué era? La palabra. La palabra está donde Jesús está. ¿Jesús estaba en la sinagoga? No. Pero en la iglesia Jesús estaba ahí con el papiro leyendo. No, Jesús estaba en su casa. Pero ahí estaba la palabra de Dios. Vos y yo tenemos que estar así. Tenemos que estar atentos. ¿Dónde está Jesús hablando? Pero en la iglesia me va a hablar. Sí, en la iglesia Dios te va a rehablar. Jesús predicó en la sinagoga. Pero también Jesús estaba hablando en su casa.
Y hay otro pasaje todavía más copado. Termino de leer este porque ya me adelanto. Poneme el versículo, porfa. De pronto llegaron a la casa 4 personas. Llevaban en una camilla un hombre que nunca había podido... Estoy volviendo loco al camarógrafo. De pronto llegaron a la casa 4 personas. Llevaban en una camilla un hombre que nunca había podido caminar. Nunca. Imagínate a alguien que nunca caminó. Pierna flaquita, me lo imagino yo, débil. No sabe ni cómo pararse. Parate, jaja. No sabe pararse. O sea, nunca caminó en su vida. Como había tanta gente, subieron al techo y abrieron un agujero. Por allí bajaron a este enfermo en la camilla donde estaba acostado, porque no se paraba. Cuando Jesús vio la fe, la confianza que había en estos hombres que lo bajaron por el techo, le dijo al paralítico: amigo, te perdono tus pecados. Al oír lo que Jesús le dijo al paralítico, los maestros de la ley, los religiosos que estaban ahí, pensaban nomás dentro suyo: ¿cómo se atreve este caradura a hablar así? Lo que dice es una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué piensan así? Díganme, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar a este enfermo o sanarlo? Pues voy a demostrarles que yo, el Hijo del Hombre, tengo autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al que no podía caminar: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Poneme el versículo 10 de nuevo. ¿Cómo termina el versículo 10? Entonces Jesús le dijo: ¿qué es eso? Palabra. ¿Dónde está la palabra de Jesús? Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Alta echada le pegó Jesús, ¿viste? Y donde estaba la palabra de Jesús, ese paralítico fue sano. Donde está la palabra de Jesús, tu familia va a estar restaurada. Donde está la palabra de Jesús, tu familia va a estar unida. Donde está la palabra de Jesús, ahí tu familia va a estar más unida que nunca. Se van a amar como nunca en su vida. A donde está la palabra de Jesús está la sanidad. Donde está la palabra de Jesús está tu carrera concretada. Donde está la palabra de Jesús está tu futuro ideal que Dios preparó para vos. Donde está la palabra de Jesús está tu idóneo, loco. El más lindo, ese de ojitos verdes que a vos te gusta. ¿Dónde está la palabra de Dios? Ahí está lo que estás buscando. Pero algunos dicen: está llena la casa, vámonos, macho, otro día será. No, aunque tenga que romper el techo, yo acá no me voy sin que Dios a mí me diga algo. Esa tiene que ser tu actitud osada. Esa tiene que ser la actitud de estos adolescentes locos por Dios, que digan: Señor, yo de acá no me voy a mover hasta que no me hables. Así tenga que romper el techo, yo sé que voy a recibir una palabra de Dios para mi vida. Y fíjense, Jesús habló y ¿qué le dijo? Levántate, toma tu camilla y vete. ¿Qué le dije yo? Donde está la palabra de Dios hay dirección. Vos le preguntabas 5 minutos antes al pibe: che, ¿qué vas a hacer esta tarde? Vamos a tomar unos mates. Y sí, ¿vamos a salir a caminar? No. ¿Y dónde vas a estar más tarde? Y acá. Imagínate, no podía caminar, estaba sentado, no tenía ni sentido de vida. Dios le dice: escuchá, levantate y andate, porque ahora vos te podés mover. Empezá a conquistar, andate a donde vos querés ir. Ya no te quedes acá quieto a donde te lleve la gente. Empezá vos a caminar donde está la palabra de Dios. Hay dirección para vos, hay guía de Dios para vos. ¿Cuántos adolescentes no saben hacia dónde ir? Y Dios te está tratando de guiar. Dios tiene un propósito para tu vida. Wow, la palabra de Dios. Un último pasaje, Lucas capítulo 5, versículo 1 en adelante, versión NTV. Cierto día, un día cualquiera, cierto día, mientras Jesús caminaba, paseaba, ¿qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Predicaba. Donde está Jesús hay palabra. Pero Jesús está en la sinagoga, en la iglesia. No, Jesús estaba a la orilla del mar de Galilea.
y grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar ¿qué? Eso vamos a empezar a ver en este tiempo. Yo lo declaro que vas a ser un buscador de la palabra, y donde está Jesús vamos a interpretar dónde está Jesús, y vas a estar ahí, vas a estar buscando su palabra, vas a estar buscando su dirección, no vas a estar esperando de brazos cruzados. Yo declaro que ustedes son adolescentes que van a encontrar la palabra, que donde Dios se mueva ahí van a estar, que donde Dios habla ahí van a estar. Fíjate. Jesús notó 2 barcas en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban las redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, después Pedro, el dueño de esa barca, que la empujara al agua. Entonces se sentó en la barca, en el agua, y desde allí predicaba, porque si ustedes saben, el agua es conductora del sonido. Por ejemplo, si vos te vas a la laguna Totora o donde vos quieras, y vos estás metido dentro del agua, y vos pegás un grito, vas a ver que llega mucho más lejos que si lo gritás en la vereda de la esquina de tu casa, porque el agua es conductora del sonido. Entonces Jesús es muy pro, se sube a una barca acá, en el medio del agua, y allá toda la gente en la orilla lo escuchaba. Y ahí estaba Jesús dando palabra. Pues sí, pero Jesús, parate, traigo un púlpito. No, acá en la barca está bien. Pero hay un olor a pescado podrido. Sí, estoy bien mientras me escuchen. Pero Señor, no están las condiciones, los chicos no están en sillas ahí sentados. No te preocupes. ¿Dónde está Jesús? Ahí está la palabra. Y quiero decirte esto para que rompas la estructura de tu cabeza, que la única manera de recibir una palabra de Dios es a través de un micrófono. Porque Dios te va a hablar en privado. Dios te va a hablar en las redes sociales. Dios te va a hablar a través de un video. Dios te va a hablar a través de una transmisión en vivo tal vez. Dios te va a hablar. Pero todo depende de tu actitud. Dios te está llamando. Dios te está llamando. Y dice el Señor, llama a su pueblo. ¿Cuántos de ustedes van a responder a ese llamado? Dice el Señor, acá estoy, yo me doy vuelta. Yo dejo de mirar lo que estaba mirando y empiezo a mirarte a vos. Dice, vuélvanse a mí con todo su corazón. No con un poco, no con un poquito de lo que hay en tu corazón. Con todo tu corazón, volvete al Señor, porque Dios te está queriendo hablar. Y les juro que cuando sentí lo que el corazón de Dios sintió, yo me largué a llorar. Porque Jesús te está hablando. Vos no le estás escuchando y encima le estás reclamando que Él no te está hablando. Yo te quiero decir de parte de Dios, Él te está llamando. Él está llamando a su pueblo. ¿Quién sabe dónde están cada uno de ustedes ahora en la cabeza pensando, che, mira, mañana ya es domingo, tenemos que hacer tal cosa y tenemos que tener la cabeza así? Dios dice, para un momento, para un segundo, poné pausa y volvete a mí con todo tu corazón. Tengo cosas para decirte, quiero guiarte, quiero enseñarte, quiero que conozcas el camino. Yo declaro, la presencia de Dios te llena. La presencia de Dios te llena ahora, en el nombre de Jesús. Dios mismo empieza a abrazarte. Dios mismo empieza a abrazarte. Dios está acá llamando a su pueblo. Dios está acá llamando a su pueblo. Yo te pregunto, ¿vas a responder a ese llamado? ¿Estás dispuesta a buscar su presencia, pase lo que pase? A buscar su voz. Dios no te quiere acusar, al contrario, Dios te quiere dar un impacto de su presencia.